Continuamos esta noche de miércoles y os lo adelantaba yo al principio del programa. Estamos en plena vendimia, también en la provincia, porque sé que en algunos rincones de la comunidad ha comenzado antes por esas variedades más tempranas. Y es un punto en el que queríamos poner el acento también este año a tenor de determinadas denuncias que han surgido de cómo se emplea la gente y sobre todo las consecuencias que tienen que pasar aquellos que durante estos días, estas semanas, se dedican a la recolección de la uva. Hemos querido hablar de este tema, también de otros, con Pablo Fraile, secretario provincial de UGT en nuestra provincia. Pablo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. En un día en el que además hemos conocido las cifras del paro, luego te pediré un resumen también de esa valoración que se puede hacer, pero me interesa en esta ocasión mucho el tema de la vendimia, porque en años anteriores sí que hemos escuchado cómo se han seguido denunciando en determinadas zonas. Tampoco quiero generalizar, porque sé que algunos empresarios sí que han tratado de mejorar, sobre todo, al final sus explotaciones con todo lo que ello ha llevado, pero hablamos de contrataciones en precario, unas condiciones que dejan mucho que desear o que por lo menos son cuestionables en algunos casos para esos trabajadores que durante estas semanas se emplean en nuestra provincia, y todo ello en un momento, Pablo, en el que además el sector está de moda y en el que se incrementan también las producciones en la provincia de Burgos, sobre todo en la Ribera y también parte de la Arlanza. ¿Hay preocupación por cómo se desarrolla esa vendimia en términos contractuales o en términos laborales? Sí, estamos muy preocupados porque hemos detectado casos incluso de trata de personas, de que las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, que es temporeros, están en unas condiciones absolutamente pésimas. Por eso estamos intentando poner un poco coto a todo esto, ¿no? A que las contrataciones sean de verdad, que se apliquen los convenios de sector, que los trabajadores y trabajadoras temporeros tengan donde alojarse, que no estemos en un continuo que se duermen en cajeros, que se duermen en los coches, que si las condiciones higiénico-sanitarias de los pueblos en los que residen estos días, porque al final es una temporada de 15-20 días que al final pues crean muchísimos problemas, sobre todo en los pueblos pequeños que no tienen recursos, ¿no? 40 personas viviendo en una casa en la cual solo hay un aseo, entonces alrededor de la casa pues te puedes imaginar higiénico-sanitarias los problemas que dan al propio pueblo, ¿no? Y estamos intentando de alguna manera, con un acuerdo global, estamos formando dos mesas, una mesa laboral en que hay implicados muchos factores, ¿no? Estaríamos los sindicatos, los empresarios, estarían los bodegueros, la denominación de origen, la subdelegación de gobierno. Entonces estamos intentando de alguna manera que se controlen. Habría una mesa laboral y digamos otra mesa social, ¿no? En la que estarían las instituciones, ayuntamientos, Diputación, Junta de Castilla y León, Inspección de Trabajo, el INS. O sea, estamos intentando de alguna manera que todo vaya como tendría que ir, ¿no? Que al final encontramos muchas dificultades, pero yo creo que estamos avanzando. Bueno, hablamos en una mesa al final de coordinación entre muchas entidades. ¿Qué papel juegan los empresarios, Pablo? No sé si se involucran, si realmente están predispuestos a mejorar, a solucionar. Sé que algunos efectivamente han apostado por ello en sus explotaciones, pero siguen existiendo muchas circunstancias como esta que ahora mismo comentas y que se ha denunciado también en el pasado, de casi hacinamiento de personas en algún lugar, jornadas maratonianas, unas condiciones laborales más que en precario. Desafortunadamente siguen existiendo, ¿no? Y siguen existiendo y nos lo vamos encontrando, ¿no? La realidad es que yo no se lo achacaría tanto a los empresarios, sí a los intermediarios, ¿no? Intermediarios que se quedan con el dinero de los trabajadores y las trabajadoras, intermediarios que explotan a esos trabajadores con jornadas, como bien dices, intensas, y sobre todo hay que pensar que la mayoría de ellos son trabajadores emigrantes, son trabajadores extranjeros que no dominan el idioma, que tienen muchísimas dificultades en todos los sentidos, ¿no? Y que dan una inseguridad ciudadana allí por donde pasan, que tenemos que resolver. Hemos involucrado a las fuerzas de seguridad del Estado, con la subdelegación del Gobierno, Guardia Civil, Policía Nacional, un poco pues para controlar todo esto, porque al final es tal cúmulo de situaciones que o lo metemos mano o de verdad no
no tendremos la calidad de nuestros caldos. Yo digo siempre que los vinos de la Ribera son los mejores caldos del mundo, ¿no? Sí, pero son los mejores caldos del mundo, pero tenemos que acompañarlo con una calidad en su cadena, ¿no? Todo aquello que no se ve, ¿no? Hemos vuelto antes de la crisis, Pablo, y me explico. En cuanto a contrataciones, antes de la crisis se hablaba mucho de personas extranjeras, sobre todo, venidas de diferentes puntos o de nuestro país o de fuera del país incluso durante estas semanas, pero durante los años de la crisis sí que es cierto que muchos españoles y burgaleses, quien más o quien menos ha conocido alguno que durante estos años de crisis se han empleado, han participado bueno, en estas labores de vendimia. Eso quizás suavizó un poco esas condiciones, sobre todo porque muchos de ellos disponían de casa o donde quedarse durante los años de crisis, pero yo no sé si hemos vuelto a antes, esto fue solo un espejismo, no fue en tanta medida como a lo mejor se pensó. Yo creo que hay un antes y un después, ¿no? Hay un antes y un después desde que el Ayuntamiento de Aranda, digamos que dejó de colaborar, ¿no? Siempre habilitaba un sitio donde podían dormir, se podían duchar, etcétera, y eso ha dejado de existir, ¿no? Entonces los problemas han aumentado porque muchos están en la calle. Si te acercas cualquier día de la temporada a Aranda, les verás en las cunetas esperando que alguien les recoja para trabajar. Digamos que en la Comisaría de Policía Nacional hay unas colas tremendas para intentar regularizar los papeles para poder trabajar. Entonces tenemos que pensar que es un periodo de mucha gravedad, pero es un periodo muy corto, que son 15 o 20 días y parece que no pasa nada, pero pasan muchas cosas. No se cotiza como se tiene que cotizar, hay fraude a la seguridad social, la inspección de trabajo tiene un trabajo frenético estos 20 días, porque, claro, nosotros denunciamos, la Guardia Civil está en el campo, ayuda a los inspectores, es decir, hay mucho curro. ¿Cómo sienta a los sindicatos, en este caso UGT, que la foto de la Junta de Castilla y León este año haya sido en la vendimia, precisamente en la Ribera? El consejero Jesús Julio Carnero esta misma semana estaba a principios, además, no sé si ha sido ayer o antes de ayer, estaba en una localidad de la Ribera precisamente haciéndose la foto, demostrando cómo se realiza esa vendimia. Yo no sé si esto de alguna forma se entiende como una cortina de humo para que no veamos lo que hay detrás, o si al final lo que viene a hacer el consejero es respaldar ese trabajo que a través de la coordinación se está haciendo. Digamos que todavía no le hemos cogido al consejero y le hemos dicho 4 cosas, ¿no? Porque a día de hoy el consejero pues está haciendo su trabajo, que también dentro de sus funciones está el vender la tierra y el vender nuestros productos, ¿no? Pero la realidad es que cuando en la segunda mesa, en la mesa social, involucremos a la Junta de Castilla y León, veremos por dónde anda. Esta mesa debe funcionar durante todo el año, Pablo, debe estar operativa solo en esta época de vendimia. Lo digo porque, claro, al final, efectivamente, en nuestra provincia hablamos de semanas muy concretas. Sí que es verdad que la denominación de Arlanza va un poquito más atrasada, pero al final, como mucho hablamos de un mes, hay que empezar a trabajar antes, debe estar operativa durante todo el año. ¿Cómo debe funcionar para evitar situaciones? Yo creo que debe funcionar durante todo el año. De hecho, hay trabajadores que se dedican en las bodegas o se dedican en el campo a arreglar las viñas. Es decir, son menos trabajadores, pero sigue habiendo trabajadores y trabajadoras, ¿no? Lo que realmente yo creo que necesitamos es que haya una conciencia clara de que los trabajadores tienen una serie de derechos y sobre todo tenemos que facilitar a los ayuntamientos pequeños, a ayuntamientos que no tienen recursos. ¿Qué cuesta a la Diputación Provincial llevar unos servicios, unas duchas? Es decir, hay cosas que son tan obvias que da grima pedirlas, ¿no? Porque esas actuaciones tenían que estar hechas porque los alcaldes de esos ayuntamientos ya han pedido ayuda y todavía no se les ha puesto encima de la mesa. ¿Se dan condiciones de explotación? Y quiero decir, jornadas maratonianas, por ejemplo, durante estos días, es algo que en el pasado sí que ha existido, se ha denunciado, algo que habéis perseguido muchísimo desde UGT. ¿Se siguen dando esas jornadas? Se siguen dando, desgraciadamente se siguen dando y sobre todo se sigue dando la disponibilidad de esos mismos trabajadores para que no les detectemos, se les lleva de una tierra a otra, se les esconde, bueno, te puedes imaginar lo
lo cual se hace para que no detectemos todo lo que no está en la legalidad, ¿no? Pero creemos que se están haciendo actuaciones, nosotros estamos haciendo, y Comisiones Obreras también, está haciendo campañas informativas, vamos directamente a los tajos, hablamos con los trabajadores y las trabajadoras, con las dificultades propias del entendimiento del idioma, incluso hemos hecho algún panfleto en el cual hemos traducido para que nos puedan entender, pero realmente es muy difícil porque la situación de los trabajadores y trabajadoras, date cuenta que la mayoría de esos trabajadores y trabajadoras llegan aquí y llegan con 20 euros en el bolso. ¿La situación de Burgos es mejor o peor que otras provincias, Pablo? Porque sé que aquí no debe ser consuelo, ¿no?, que estemos mejor o peor, pero al final Castilla y León tiene eso, ¿no? Creo que son 13 denominaciones de origen las que tenemos repartidas en toda la comunidad. Es algo que se repite en todas, en aquellas que tienen una mayor tradición está el problema más hondo. ¿Qué situación se vive estos días en nuestra comunidad? Yo creo que la situación es cambiante de unos sitios a otros. Tenemos un ejemplo muy claro como es La Rioja. La Rioja, estas cosas se resolvieron hace 10 años, es decir, vamos un poco más lentos. Vamos bastante más lentos, ¿no? Y también tenemos denominaciones de origen más nuevas, como puede ser la Ribera de la Arlanza y otras denominaciones de origen que digamos que están empujando fuerte, pero que tienen que ser conscientes de que no es buen negocio que los intermediarios contraten directamente con la explotación, que los trabajadores y trabajadoras vean mermados salario de las horas que realizan por estos personajes, ¿no?, que al final son verdaderos mafiosos que explotan a las personas. Habrá quien diga, Pablo, ¿cómo es posible que esta realidad que nos está contando Pablo Fraile esta noche se repita en la provincia, teniendo en cuenta que somos una de las que estamos alardeando más precisamente de ese crecimiento del sector? Tenemos bodegas de referencia, inversiones millonarias en algunas de esas bodegas. ¿Cómo es posible que todo esto suceda? Pues sucede por la picaresca que tenemos en este país, ¿no? Sobre todo, o sea, hay personas que se aprovechan de los más indefensos y los más indefensos en estos temas del campo suelen ser los temporeros y sobre todo los temporeros y las temporeras extranjeras, ¿no? La realidad es que los bodegueros, es decir, las denominaciones de origen, se prestan a colaborar. Es decir, ellos intentan de alguna manera hacerles llegar de que los responsables civiles, subsidiarios y los que van a tener que pagar a los trabajadores si no cobran, si se pasa algo o cualquier situación, al final son los empleadores. Es decir, tenemos que tener claro que no es buen negocio que venga un personaje que te facilite 10, 12, 14, 20 trabajadores y les explote y a ti te salga un pelín más barato y al final vas a tener que cargar con todo. ¿La vendimia va a mejorar los datos del paro el próximo mes, cuando conozcamos los de este mes de octubre, o al final las circunstancias que se dan, sobre todo en esa empleabilidad, la economía sumergida, el hecho de que sean trabajadores en algunas ocasiones sin los papeles en regla, hace que al final esto no repercuta en el sector primario, la agricultura? Tiene que mejorar porque al final se realizan muchos contratos, ¿no? Porque hemos puesto todos los medios a nuestra disposición para que las cosas se hagan legalmente, pero siempre digamos que esto no es lo general, esto no lo hace todo el mundo, lo hace una pequeña proporción, pero esa pequeña proporción la tenemos que echar del mercado de trabajo. Te lo pregunto, Pablo, porque los datos que ha publicado el Ministerio de Empleo esta misma mañana no son nada buenos tampoco para la provincia en un mes de septiembre. Nada buenos, es absolutamente... Yo cada vez que leo los datos, venimos de agosto, que fíjate qué mes más malo, llegamos a septiembre, otros 117 trabajadores. Tenemos un mercado laboral en Burgos que no avanza, es estacional, precario, con los problemas inherentes para las mujeres en Burgos y provincia, ¿no? Que no encuentran trabajo, el trabajo que encuentran es malo, precario, barato, las jornadas que tienen que hacer al final... digamos que tenemos que darlo una vuelta muy importante a la situación del mercado laboral en Burgos, en la provincia. Vivíamos en un espejismo, y lo digo porque, claro, durante los últimos años venimos escuchando, sobre todo desde la administración local, que Burgos era casi un oasis de la empleabilidad dentro de nuestro país, mientras unos seguían destruyendo empleo, nosotros nos manteníamos en torno al 10%. Al final, esa situación parece que se dilataba demasiado en el tiempo, pero vemos como ahora el comportamiento de Burgos es por lo menos anormal o diferente al que se está produciendo
produciendo en muchas otras provincias, aunque el paro se haya incrementado, ¿no?, a nivel nacional. Hay un ejemplo clarísimo. En Valladolid ha bajado el paro 1.018 personas. O sea, es algo incongruente, ¿no? Que nosotros estemos perdiendo empleo en agosto y estemos perdiendo empleo en septiembre, y ya veremos a ver cómo viene octubre. Yo creo que algo estamos haciendo mal, porque la verdad es que no nos mentalizamos que los puestos de trabajo de calidad al final son herramientas para que la gente consuma, para que la gente gaste, para que la gente viva. Y si realmente estamos en esta situación es porque no la cometemos desde la raíz, desde el principio. Bueno, es una de las noticias del día, la publicación de esos datos del paro, pero también las pensiones. Y quiero que nos hables de esa concentración que esta mediodía, a las 12, ha tenido lugar en la subdelegación del Gobierno. Pablo, hablando de nuevo del sistema de pensiones, llevamos mucho también hablando de la necesidad de garantías. ¿Por qué esa concentración? El porqué es, ayer fue el Día de los Mayores, ¿no? Y hoy hemos querido reivindicar pues lo que está pasando con las pensiones y lo que está pasando con los jubilados y jubiladas en este país, ¿no? Que tenemos una reforma de pensiones que se hizo en el 2013 por parte del Partido Popular de manera unilateral, en la cual los pensionistas y jubilados de este país pues pueden ir otra vez al 0,25, ¿no? Pero me gustaría decir otra cosa, me gustaría decir que es que parece que no nos acordamos de que el 25% de las familias de este país se viven o sustentan con pensiones de jubilados y pensionistas, ayudan a las familias, se quedan con los nietos, la juventud puede trabajar. Es decir, tenemos mucho que agradecer a los jubilados y jubiladas de este país, y directamente estamos saltándonos a la torera el artículo 50 de la Constitución. Yo te decía la última vez, bueno, vamos a confiar en que exista un gobierno estable, que no haya que ir a elecciones, pero es que cada vez que viene Pablo le tengo que preguntar siempre también por el escenario político, porque no acabamos tampoco de estabilizar, ¿no?, la situación, y al final una cosa lleva a la otra. Mientras no exista un gobierno estable no se puede avanzar ni tampoco asumir ningún tipo de reivindicación. Elecciones a la vuelta de la esquina que deben tener en cuenta aquellos que durante los próximos días nos van a estar bombardeando de mensajes bueno, pues de cara a esa campaña electoral que ya tenemos encima. La verdad es que necesitamos de alguna manera un gobierno que piense en lo social, que piense en los grandes problemas que tenemos, que se piense en las personas, que se piense en los mayores, que se piense en los niños, que se piense sobre todo en la ciudadanía en general, que hay mucha gente que lo está pasando mal. Hay gente que repite una y otra vez que Castilla y León y Burgos en particular tiene un nivel de riqueza que no es real, porque pregunta a los sacerdotes, pregunta a Cáritas, pregunta a Cruz Roja. Hay mucha gente que lo está pasando mal. Desgraciadamente Burgos es una ciudad muy fría, y al final las calefacciones, hay muchísimas cosas. Ahora este mes los libros, hay personas que de verdad lo están pasando mal, y hay que intentar de alguna manera que un gobierno, ojalá sea un gobierno progresista, que lo que piense es en los ciudadanos y en las ciudadanas, y dejemos un poco de pensar tanto y mirarnos al ombligo, ¿no? Bueno, nos veremos antes de las elecciones, o sea que creo que la próxima vez que nos veamos, por lo menos hablando del paro, igual estamos ya en campaña de lleno. Veremos esas medidas, comentaremos aquí algunas de ellas, qué es lo que hay que tener en cuenta para solucionar también esta situación. Pablo, un placer como siempre que hayas podido compartir con nosotros este ratito, sobre todo acercándonos a ese tema de la vendimia tan de actualidad durante estos días, y confiando que al final esa mesa dé sus frutos, y que el año que viene por estas fechas podamos hablar realmente de una comparativa que permita dejar atrás todas esas irregularidades que a día de hoy, y sin generalizar, insistimos, todavía se siguen dando en la provincia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.